Hola, ¿cómo han estado? Les mando un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bueno, hace unos días, para ser precisos, el día 20 de este mes de abril del 2023, mi mamá está cumpliendo 4 años de que falleció. Una disculpa por si toso o tengo algún problema con la garganta o con mi voz. Lo que pasa es que mi hija y yo nos vamos recuperando de que nos enfermamos de COVID. Ahora que regresó mi hija de la escuela de vacaciones, ingresó al tecnológico y contrajo la enfermedad del COVID. Afortunadamente yo pude cuidarla y estar al pendiente de ella los primeros días. Llegó a tener hasta 39 grados de temperatura. Para las personas que no hayan tenido COVID y tengan alguna gripa o algún problema eh, cardiorrespiratorio, les comento que una de las características de la infección del COVID, de hecho mi hija y yo no nos habíamos enfermado, gracias a Dios, desde que empezó la pandemia hasta ahora. Una de las características del COVID es que toda esta parte de la garganta se siente como si uno regurgitara ácido. No sé si alguna vez hayan tenido alguna sensación de que se les regresaba la comida y sentían un ardor aquí en la garganta. Bueno, esa sensación es la que se siente con el COVID, para que sepan diferenciar entre lo que viene siendo un problema, eh, no sé, una gripe o algún catarro o alguna infección respiratoria, a tener COVID. Aparte del ardor que se siente en todo lo que es la boca y la garganta, el problema es de que se empieza a perder la sensibilidad del olfato y del gusto. Algunas personas dicen que no tienen ese problema. Bueno, mi hija y yo sí lo tuvimos. Yo lo sigo teniendo. De hecho, yo ya aún todavía no puedo recuperar el gusto y tampoco el olfato. O sea, hay ciertas cosas con las que trato todavía de educar mis neuronas o la capacidad de captar ciertos aromas o ciertos sabores. Los salados sí lo alcanzo a percibir, pero otros sabores me cuesta aún todavía trabajo percibirlos, aromas y sabores. Entonces, para las personas que hemos tenido COVID, no sé, alguien que me desmienta, una de las principales características es el ardor en la garganta. Un indicativo de que se tiene COVID. ¿Por qué? Porque mi hija lo tuvo, yo lo tuve y esa es la sensación. A mi hija le hicieron sus pruebas, salió positiva. De hecho, la doctora cuando la revisó, yo no presentaba sintomatología. Yo tardé casi una semana para poder bueno, tener los primeros sintomatologías del COVID. He estado subiendo algunos videos con respecto a mi papá y he recibido muchas críticas, de hecho hasta agresiones he recibido, y algunas personas han publicado, me han mandado mensajes diciéndome que me deje de dramas, que me deje de situaciones, que deje descansar a mis papás. ¿Por qué estoy haciendo estos videos? De hecho, mi hija, yo recuperé a mi hija cuando mi hija tenía 10 años de edad. Tuve que hacer unos trámites ante el DIF. De hecho, cada vez que mi hija iba conmigo de vacaciones a Zamora, yo la regresaba con su mamá. Mi hija no quería regresarse. Ella me rogaba que se quedara conmigo. Sin embargo, en esos tiempos o en esas épocas o en esos años, la ley todavía protegía o le daba prioridad a las madres. A uno como padre no nos daban esa opción de que los hijos se quedaran con los padres. Es más, mi familia, amigos, conocidos, todos me decían que mi único trabajo era generar dinero y mandárselo para que a mis hijos no les faltara nada. Mi hijo a los 13 años de edad, de hecho cuando yo ya me había separado de su mamá, estando yo en mi cuartito, en mi habitación, me habló por teléfono como eso de las 8:30, 9 de la noche, llorando, pidiéndome que fuera por él, que él ya no quería estar con su mamá. Yo le dije, tranquilo, ahorita voy. De hecho, tomé mi auto, en ese tiempo todavía tenía mi Pointer, mi automóvil. Me dirigí al departamento de su mamá, donde estaban viviendo mis hijos con su madre, en un quinto piso. De hecho, llegué,
Yo ya no tenía llaves, yo toqué. La que me abrió fue mi hijo. Y llorando me abrazó, me dijo, papá, ya no me voy a ir contigo. Observé que sobre una silla estaba una mochila, estaba su mochila de la escuela, que ya había llenado con ropa y tenía otra bolsa con varias cosas. Le dije, no, hija, es que no tienes por qué irte. Sin embargo, ya mi hijo se había arrepentido, me dijo que no se quería ir. Pero me extrañó ese cambio. Y le dije, bueno, ¿qué pasó? Fue como me dijo, no, es que mi mamá me amenazó, me dijo que si yo ponía un pie fuera de la casa, que me olvidara de que tenía madre, que me olvidara de que yo vivía aquí, que no iba a volver a regresar jamás. Yo sí me molesté mucho, me enojé. De hecho, la señora estaba en la recámara acostada, muy quitada de la pena. Y la increpé, la interrogué, le dije que por qué estaba pasando esto y que por qué estaba corriendo a mi hijo. Ella me respondió muy tranquilamente acostada que ella no estaba corriendo a nadie, que mi hijo quería irse y que estaba la puerta abierta. Sí, pero ella lo había amenazado. Mi hijo se arrepintió, vamos a decir que se retractó de querer seguir conmigo. Sin embargo, yo no lo hubiera aceptado y por la simple y sencilla razón de que su hermanita se iba a quedar desprotegida. Yo malamente le pedí de favor que cuidara a su hermana. No era su responsabilidad, no era su trabajo. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque mi hija a sus 10 años, ella tomó la decisión de ya no regresar. Tuvo más valor, tuvo más coraje, tuvo más valentía mi hija que mi hijo. Mi hijo se acobardó. O sea, mi hijo le dio miedo. No quiso él ya seguir con ese proceso. Y mi hija, sin embargo, justamente en ese año en el que mi hija tenía 10 años de edad, ahorita mi hija tiene 19 años, estoy sorprendido del valor y el coraje de las mujeres. Las mujeres tienen más valor, tienen más coraje, tienen más ímpetu que los hombres. Eso sí me queda claro. Y lo tengo perfectamente bien aprendido y entendido. Las mujeres tienen mucho más coraje, más valor, más decisión que un varón. Mi hija ya no quiso regresar. De hecho, afortunadamente en ese año, como ya comenté, la ley cambió. Ya le daba la opción al padre de poder hacerse cargo de los hijos. Y por esas fechas o por esos años se habían estado implementando sí, implementando algunas leyes. Y fue cuando yo me enteré en ese proceso en el que seguí de manera legal al llevar a mi hija al DIF, porque le pedí que le hicieran estudios, se hicieron unas valoraciones del por qué mi hija no quería regresar. Fue cuando yo supe lo que era la diferencia entre lo que era maltrato, lo que era abuso y maltrato. No es lo mismo abuso infantil que maltrato. El abuso se refiere a la parte sexual de cualquier índole. En ese proceso que estuvimos siguiendo mi hija y yo, a mí me hicieron evaluaciones psicológicas del el psicólogo del DIF, también a mi hija. De hecho, exigió que se le hiciera una valoración a la señora, a la mamá de mi hija junto con su hermano, cosa que se negaron. De hecho, tengo unos audios, más adelante los compartiré. ¿Por qué razón? Porque las cosas cada vez han ido a mayores. En ese proceso, cuando detectan o identifican que mi hija sufría maltrato infantil, yo no me enteré de que el medio hermano de la mamá de mi hija, un sujeto que lo conocen como Junior, utilizaba la computadora personal de mis hijos para ver pornografía. Mi hijo acusó a su hermana porque, curiosamente, bueno, cuando uno abre una computadora y se mete a internet, automáticamente aparecen sugerencias de páginas de internet que previamente se han visitado. Es como la inteligencia artificial. O sea, las computadoras y los celulares relacionan las visitas que tenemos en las páginas para poder facilitarle al usuario nuevamente sus búsquedas. Bueno, mi hijo prende la computadora y le aparecen páginas para adultos pornográficas y curiosamente su hermano, que en ese momento tenía 16 años, acusa a su hermanita de 9 años, la increpa. O sea, quiero entenderlo porque son niños, pero ya un sujeto de 16 años, pero bueno. Increpa a su hermana y la agrede verbalmente diciéndole que por qué ve ese tipo de páginas. Va el jovencito inteligentemente a acusarlo con su mamá.